Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta, una pregunta que las religiones evitan cuidadosamente, que los líderes espirituales desvían con explicaciones complicadas, que los creyentes prefieren no explorar porque amenaza con desmoronar todo el edificio de sus creencias. Y esa pregunta es simple y devastadora. Si Dios te creó, si realmente existe un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bondadoso que te diseñó conscientemente, entonces ¿por qué tu vida está llena de tanto sufrimiento, tanta confusión, tanta ansiedad, tanto dolor? No estamos hablando del sufrimiento que viene de decisiones equivocadas o circunstancias externas. Estamos hablando del sufrimiento inherente a la condición humana, la soledad profunda, el miedo constante, la sensación de vacío, la búsqueda interminable de significado. Si Dios es tan perfecto y poderoso, ¿por qué su obra maestra, su creación más preciada, está tan fundamentalmente rota? Jiddu Krishnamurti planteó este dilema de una manera que corta directo al hueso. Él dijo que si Dios te creó, entonces debe ser una entidad extraordinaria, porque quiere que vivas una vida terrible. Si Dios te hizo, ¿por qué eres así? Deberías ser un ser humano extraordinario, ¿no es cierto? Hermoso, lleno de alegría, emoción, lleno de deleite, pero no lo eres. Esta observación es tan simple que casi parece ingenua, pero cuando realmente la examinas, cuando permites que penetre en tu conciencia sin las defensas automáticas de la creencia, revela algo profundamente incómodo sobre toda la narrativa religiosa de la creación divina. Piénsalo lógicamente por un momento. Si existe un Dios que es omnisciente, entonces conocía exactamente cómo resultarías antes de crearte. Sabía que lucharías con depresión, que sentirías ansiedad paralizante, que experimentarías el dolor del rechazo y el abandono, que vivirías con miedo a la muerte, que te sentirías perdido y confundido la mayor parte de tu vida. Y aún así, con todo ese conocimiento previo, decidió crearte exactamente de esta manera. ¿Qué clase de creador hace eso? Imagina un arquitecto que diseña conscientemente un edificio, sabiendo que tendrá grietas estructurales, que las paredes se derrumbarán, que las tuberías tendrán fugas. Y cuando le preguntas por qué lo diseñó así, te dice que es parte de un plan misterioso que no puedes comprender. Rechazarías esa explicación inmediatamente. Dirías que es un arquitecto incompetente o malintencionado. Pero cuando se trata de Dios, se nos pide que aceptemos exactamente la misma lógica defectuosa. Ahora bien, las religiones tienen respuestas preparadas para esto. Te dirán que el sufrimiento es resultado del pecado original, de la caída del hombre, del libre albedrío. Te dirán que Dios te dio libertad para elegir y que tú elegiste mal. Te dirán que el sufrimiento es una prueba, una oportunidad para el crecimiento espiritual, una forma de acercarte más a Dios. Te dirán que no puedes comprender los caminos misteriosos de Dios con tu mente limitada. Todas estas explicaciones suenan razonables en la superficie, pero cuando las examinas más de cerca, cuando realmente las piensas en lugar de simplemente aceptarlas porque te las enseñaron desde niño, comienzan a desmoronarse. Tomemos el argumento del libre albedrío. Se nos dice que Dios te dio libertad para elegir entre el bien y el mal, y que el sufrimiento es consecuencia de elegir mal. Pero espera un momento. Si Dios es omnisciente, entonces ya sabía qué elegirías antes de crearte. Ya sabía que fallarías, que pecarías, que sufrirías. Entonces, realmente no hay libre albedrío en el sentido que importa. Es como si alguien te pusiera en un cuarto con dos puertas y te dijera que eres libre de elegir cualquiera, pero él ya sabe que vas a elegir la puerta que lleva al sufrimiento, y aún así te mete en ese cuarto. Eso no es libertad, es un teatro cruel, donde el resultado ya está determinado, y luego está el argumento del pecado original.
Se nos dice que todo el sufrimiento humano se remonta a la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero piensa en lo absurdo de esto. Dios crea dos seres humanos sin conocimiento del bien y del mal. Luego pone un árbol en el jardín y les dice que no coman de él, pero también pone una serpiente astuta allí que los tienta, y cuando inevitablemente caen en la trampa, Dios los castiga a ellos y a toda su descendencia por toda la eternidad. ¿Qué clase de justicia es esa? Si tu hijo pequeño toca algo que le dijiste que no tocara, lo castigarías a él, a sus hijos, a sus nietos y a todas las generaciones futuras para siempre. Por supuesto que no, sería monstruoso, pero se nos pide que veamos esto como perfecta justicia divina. El punto que Krishnamurti está haciendo es aún más fundamental. Él está diciendo, mira tu vida real. Mira cómo realmente eres, no como las religiones te dicen que deberías ser o podrías ser si fueras más devoto. Si realmente fueras creado por un ser perfecto, ¿por qué hay tanta imperfección en ti? No solo imperfección moral, que podría explicarse por el libre albedrío, sino imperfección estructural. ¿Por qué tu mente está constantemente agitada? ¿Por qué no puedes simplemente estar en paz sin hacer ningún esfuerzo? ¿Por qué el miedo es tu estado natural? ¿Por qué la comparación y los celos surgen automáticamente? ¿Por qué la ira y la violencia están tan cerca de la superficie? ¿Por qué el deseo te empuja constantemente hacia el futuro sin permitirte descansar en el presente? Si Dios te diseñó, estas características deben ser parte del diseño. No son fallas accidentales, son características intencionales. Entonces la pregunta vuelve, ¿por qué un Dios perfecto diseñaría conscientemente seres que están condenados a sufrir por su propia naturaleza? Y aquí es donde las respuestas religiosas se vuelven realmente tortuosas. Te dirán que el sufrimiento te hace mejor persona, que te acerca a Dios, que revela tu necesidad de gracia divina. Pero esto es como un doctor que intencionalmente te hace enfermar para que valores la medicina que él te vende. Es como un padre que deliberadamente lastima a su hijo para que el niño aprecie las curitas que el padre luego le da. Es una lógica retorcida que solo tiene sentido si ya has decidido que Dios debe ser bueno sin importar la evidencia. Krishnamurti está señalando algo que todos sabemos en lo profundo, pero tenemos miedo de admitir. La idea de que fuimos creados por un Dios perfecto simplemente no coincide con la realidad de lo que somos. Si observas honestamente, verás que eres un lío de contradicciones. Quieres amor, pero tienes miedo de la intimidad. Quieres paz, pero tu mente nunca está quieta. Quieres ser bueno, pero constantemente actúas desde el egoísmo. Quieres estar conectado, pero te sientes profundamente solo. Quieres ser libre, pero estás atado por 1000 miedos. Esto no es el diseño de un creador perfecto. Esto es el resultado de un proceso evolutivo ciego que no tenía ningún objetivo en mente, que simplemente estaba optimizando para la supervivencia sin preocuparse por tu felicidad o realización. Ahora bien, cuando escuchas esto, la reacción inmediata puede ser defensiva, especialmente si creciste con creencias religiosas fuertes. La mente inmediatamente busca contraargumentos. Pero Krishnamurti te pediría que pausaras esa reacción automática, que simplemente miraras el hecho sin tratar de explicarlo, sin tratar de reconciliarlo con tus creencias, sin tratar de defenderlo o atacarlo. Solo mira el hecho. Tú sufres. Punto. No de vez en cuando, no solo cuando las cosas van mal, sino como un estado de fondo constante. Hay una insatisfacción crónica, una búsqueda interminable, una sensación de que algo falta, de que no eres suficiente, de que la vida debería ser diferente de lo que es, y si realmente miras esto sin engañarte, verás que ninguna teología puede explicarlo satisfactoriamente. El problema del mal,
como lo llaman los filósofos, no tiene solución dentro del marco de un Dios omnipotente y benevolente. Todos los intentos de resolverlo terminan comprometiendo uno de los atributos de Dios. O Dios no es omnipotente porque no puede prevenir el sufrimiento. O Dios no es perfectamente bueno porque elige permitir el sufrimiento cuando podría prevenirlo. O Dios no es omnisciente porque no previó las consecuencias de sus decisiones creativas. No puedes tener las tres cosas y aún así explicar el mundo tal como es. Pero Krishnamurti no está haciendo un argumento filosófico abstracto. No está tratando de probar que Dios no existe. Lo que está haciendo es mucho más radical. Está invitándote a ver que la hipótesis de un Dios creador no explica lo que realmente eres. Y si esa hipótesis no explica los hechos, entonces tal vez deberías considerar una hipótesis diferente. La hipótesis de que fuiste creado por procesos naturales sin ningún propósito cósmico en mente. O incluso, más radical, la hipótesis de que eres tú quien ha creado el concepto de Dios para explicar tu propia existencia misteriosa. Y aquí es donde la observación de Krishnamurti se vuelve realmente interesante. Él dice que debería ser extraordinario, hermoso, lleno de alegría, emoción, lleno de deleite, pero no lo eres. Ahora bien, ¿por qué esperaríamos ser así si fuéramos creados por Dios? Porque todas las religiones nos dicen que somos creados a imagen de Dios. Si Dios es perfecto, su imagen debería reflejar esa perfección. Si Dios es amor incondicional, deberíamos amar incondicionalmente. Si Dios es paz eterna, deberíamos estar naturalmente en paz. Si Dios es gozo infinito, deberíamos estar llenos de gozo. Pero nada de esto es cierto. Entonces claramente no somos la imagen de ningún Dios perfecto. Somos la imagen de algo mucho más caótico, mucho más imperfecto, mucho más evolutivo. Piensa en cómo realmente funcionas. Te despiertas por la mañana y casi inmediatamente tu mente comienza a preocuparse. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo voy a manejar este problema? ¿Qué pensarán de mí? ¿Tengo suficiente dinero? Estoy perdiendo el tiempo, debería ser más productivo. ¿Por qué esa persona me trató así ayer? Toda esta charla mental surge automáticamente, no la convocas conscientemente, simplemente está ahí, como el ruido de fondo de tu existencia. Y la mayor parte de esta charla es negativa, preocupada, orientada a problemas. ¿Por qué un Dios perfecto diseñaría una mente que funciona de esta manera? O piensa en tus relaciones. Conoces a alguien que te gusta. Inmediatamente comienzas a formar una imagen de esa persona. Quieres que sea de cierta manera. Tienes expectativas. Tienes miedos de ser rechazado. Tienes deseos de poseer su atención y afecto. Y todo esto crea conflicto, porque la persona real nunca coincide perfectamente con tu imagen de ella. Y entonces hay decepción, hay dolor, hay la sensación de ser traicionado o malentendido. Si Dios te diseñó para amar, ¿por qué tu amor está tan contaminado con miedo, posesividad y expectativa? ¿Por qué no puedes simplemente amar de manera pura sin toda esta maquinaria psicológica que causa sufrimiento? O considera tu relación con tu propio cuerpo. Si Dios te creó, te dio este cuerpo. Pero para la mayoría de las personas, el cuerpo es una fuente de ansiedad constante. No se ve bien, está envejeciendo, puede enfermarse, puede avergonzarte, no tiene la forma que debería tener. Y pasamos una cantidad enorme de tiempo, energía y dinero tratando de controlar, mejorar y esconder nuestro cuerpo. ¿Por qué un Dios amoroso crearía esta relación conflictiva entre tú y tu propio vehículo físico? Krishnamurti está señalando que cuando realmente miras los hechos sin el filtro de las creencias religiosas, la hipótesis de un creador divino no tiene sentido. Es mucho más probable que el concepto de Dios sea una proyección humana, algo que creamos para dar sentido a nuestra existencia confusa,
y para proporcionar consuelo ante nuestros miedos profundos. Y una de las piezas de evidencia más fuertes para esto es precisamente el hecho de que somos tan imperfectos, tan llenos de sufrimiento, porque si hubiéramos sido creados por un Dios, seríamos extraordinarios. Pero si nos creamos el concepto de Dios, entonces tiene perfecto sentido que nosotros seamos ordinarios, llenos de fallas, luchando constantemente. Ahora bien, ¿por qué seguimos creyendo en la idea de un Dios creador a pesar de que contradice tan claramente nuestra experiencia real? Aquí es donde entra el concepto de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el malestar psicológico que experimentamos cuando mantenemos dos creencias contradictorias al mismo tiempo, o cuando nuestra experiencia contradice nuestras creencias. Y los humanos son extraordinariamente buenos para resolver esta disonancia, no cambiando sus creencias, sino distorsionando su percepción de la realidad. Entonces, cuando experimentas sufrimiento que parece incompatible con la idea de un Dios amoroso, tu mente no concluye que tal vez la idea de Dios está equivocada. En cambio, inventa explicaciones para mantener la creencia intacta. Tal vez merezco este sufrimiento por mis pecados. Tal vez Dios me está probando. Tal vez hay una razón más grande que no puedo ver. Tal vez en el cielo todo será recompensado. Todas estas explicaciones permiten que mantengas tu creencia en Dios mientras reconoces tu sufrimiento. Pero nota que todas requieren que agregues capas de interpretación sobre tu experiencia directa. Y la razón por la que hacemos esto, la razón por la que nos aferramos tan fuertemente a la idea de un Dios creador, incluso cuando contradice nuestra experiencia, es porque la alternativa es aterradora. Si no hay Dios, entonces tengo que enfrentar la realidad de mi existencia sin ninguna red de seguridad metafísica. Tengo que aceptar que puedo estar aquí sin razón, que mi vida puede no tener significado cósmico, que cuando muera puede que no haya nada después, que el universo puede ser fundamentalmente indiferente a mi existencia. Este es un miedo tan profundo que la mayoría de las personas preferirían creer en casi cualquier cosa en lugar de enfrentarlo. Pero Krishnamurti diría que este miedo mismo es parte del problema. El miedo a no tener un creador divino, el miedo a ser solo un accidente cósmico, el miedo a la falta de significado inherente. Estos miedos te mantienen atrapado en un ciclo donde constantemente buscas seguridad externa, donde te aferras a creencias que prometen protegerte del abismo del no saber. Y mientras estés en ese ciclo, el sufrimiento continuará, porque estás viviendo en conflicto con lo que es. Estás negando la realidad de tu condición para mantener una fantasía reconfortante. Hay personas que han tenido el coraje de cuestionar esto profundamente, no solo intelectualmente, no solo como ejercicio filosófico, sino como una indagación real sobre su propia existencia. Y lo que muchas de ellas descubren es sorprendente. Descubren que cuando dejas de tratar de explicar tu sufrimiento mediante algún plan divino misterioso, cuando simplemente lo observas directamente sin juicio, sin la necesidad de justificarlo o encontrarle significado, algo cambia. El sufrimiento no necesariamente desaparece, pero tu relación con él se transforma. Conozco personas que crecieron en familias profundamente religiosas, que pasaron años orando por alivio de su depresión o ansiedad, que se culpaban por no tener suficiente fe cuando las oraciones no funcionaban. Y luego, en algún punto, tuvieron la honestidad de decir, esto no está funcionando. Tal vez el problema no es mi falta de fe, tal vez el problema es que estoy buscando soluciones en el lugar equivocado. Y cuando dejaron de buscar a Dios para que arreglara sus problemas, y en cambio miraron directamente sus problemas, comenzaron a entender la mecánica real de su sufrimiento. Por ejemplo,
Alguien que sufría de ansiedad constante se dio cuenta de que la ansiedad venía de su incesante pensamiento sobre el futuro. Cada momento estaba dominado por preocupaciones sobre lo que podría salir mal, y había estado orando por paz, pidiendo a Dios que quitara su ansiedad. Pero la ansiedad continuaba porque la oración misma era otra forma de escapar del momento presente. Era otra forma de buscar seguridad futura. Solo cuando esta persona se detuvo y realmente observó el proceso del pensamiento, cuando vio cómo su propia mente creaba la ansiedad momento a momento, pudo comenzar a trabajar con ella de manera efectiva. No necesitaba que Dios la arreglara. Necesitaba entender su propio funcionamiento psicológico. O considera a alguien que sufría de soledad profunda y rezaba para que Dios llenara ese vacío. Años de oración, años de actividad religiosa, años de buscar conexión en la comunidad de la iglesia. Pero la soledad permanecía. Y finalmente esta persona se preguntó, ¿qué es realmente esta soledad? ¿Es solo la ausencia de compañía o es algo más profundo? Y al observarlo cuidadosamente, descubrió que la soledad era en realidad miedo a enfrentar su propia mente, miedo a estar consigo misma sin distracciones. Había estado usando a Dios como una distracción, como una forma de nunca tener que estar realmente sola. Pero cuando tuvo el coraje de simplemente estar con la soledad, sin tratar de llenarla con Dios o con nada más, descubrió que había una quietud al otro lado de ese miedo. Una quietud que no necesitaba ser llenada. Estos ejemplos ilustran algo importante. Cuando atribuyes tu sufrimiento a algún plan misterioso de Dios, cuando esperas que Dios lo resuelva, te vuelves pasivo. Estás externalizando tu responsabilidad. Estás esperando ser rescatado. Pero cuando reconoces que tal vez no hay ningún Dios orquestando tu vida, que tal vez estás aquí por procesos naturales y que tu sufrimiento es resultado de cómo funciona tu propia mente, entonces puedes tomar responsabilidad real. Puedes investigar, puedes observar, puedes aprender, puedes cambiar. Esto no significa que la vida se vuelve fácil, no significa que el sufrimiento desaparece mágicamente, pero significa que dejas de agregar capas innecesarias de sufrimiento mediante historias sobre por qué Dios permite esto o qué hiciste para merecer aquello. Simplemente lidias con lo que es. El dolor físico duele, pero no le agregas la historia de que Dios te está castigando. La pérdida duele, pero no le agregas la historia de que Dios tiene algún plan que no puedes entender. La soledad duele, pero no le agregas la historia de que estás separado de Dios por tu indignidad. Y aquí llegamos al corazón de lo que Krishnamurti está señalando. La pregunta de si Dios te creó no es realmente una pregunta teológica o metafísica, es una pregunta profundamente práctica sobre cómo vives tu vida. Si crees que Dios te creó, entonces constantemente estás buscando fuera de ti mismo. Buscas la voluntad de Dios, buscas la guía de Dios, buscas el perdón de Dios, buscas el favor de Dios. Tu vida entera se vuelve una relación con una entidad que tal vez ni siquiera existe. Y mientras tanto, no estás mirando directamente tu propia mente, tu propio sufrimiento, tu propia capacidad de transformación. Pero si reconoces que tal vez tú creaste el concepto de Dios en lugar de que Dios te creara a ti, entonces la responsabilidad cambia completamente. Ya no puedes culpar a Dios por tu sufrimiento. Ya no puedes esperar que Dios te rescate. Ya no puedes usar a Dios como excusa para no mirar profundamente en ti mismo. Tienes que tomar responsabilidad total por tu vida. Y esto es aterrador para la mayoría de las personas, porque significa que no hay nadie más a cargo. Significa que la carga de encontrar significado, de crear propósito, de transformar el sufrimiento, recae completamente en ti. Pero también hay una libertad inmensa en esto. Libertad de la culpa religiosa,
libertad de sentir que eres fundamentalmente defectuoso porque ofendiste a tu Creador, libertad de la necesidad constante de aprobación divina, libertad de los mandamientos arbitrarios que te dijeron que venían de Dios, pero que claramente fueron escritos por humanos con sus propias agendas, libertad de la amenaza del castigo eterno por no creer las cosas correctas. Toda esta maquinaria psicológica que las religiones han construido alrededor de la idea de un Dios creador se desmorona cuando reconoces que tal vez el Dios creador es solo una idea humana. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda si no hay Dios que te creó con algún propósito cósmico? ¿Qué queda si simplemente eres un organismo que surgió a través de procesos evolutivos naturales? ¿Qué queda si tu sufrimiento no tiene ningún significado trascendente? ¿Qué queda es esto? Tu vida, aquí y ahora. Tu capacidad de observar, de aprender, de amar, de crear, de conectar, tu capacidad de enfrentar el sufrimiento directamente sin historias reconfortantes, tu capacidad de vivir con incertidumbre sin tener que inventar certezas falsas, tu capacidad de ser responsable por tu propia transformación en lugar de esperar intervención divina. Krishnamurti diría que esto es suficiente. Más que suficiente. De hecho, es solo cuando dejas de buscar algo más allá de esto que puedes realmente estar aquí completamente. Es solo cuando dejas de proyectar a Dios como Salvador externo que puedes descubrir lo que es genuinamente sagrado en la vida misma. No sagrado porque Dios lo hizo, sino sagrado simplemente porque es. La vida misma es el milagro. La conciencia misma es el misterio. No necesitas agregarle una historia sobre un creador para que sea profunda. Es profunda en sí misma. Entonces, la pregunta que Krishnamurti te deja no es si Dios existe o no. Esa es una pregunta que nunca se puede responder definitivamente. La pregunta es si estás dispuesto a vivir sin la historia de un creador divino. Si estás dispuesto a soltar esa narrativa reconfortante y enfrentar tu vida directamente, si estás dispuesto a tomar responsabilidad total por tu existencia en lugar de atribuirla a algún plan divino, si estás dispuesto a observar tu propio sufrimiento sin las muletas de las explicaciones teológicas, y si haces esto, si realmente te embarcas en esta indagación, descubrirás algo extraordinario. Descubrirás que no necesitas ser creado por Dios para ser valioso. No necesitas un propósito cósmico para que tu vida tenga sentido. No necesitas promesas de vida eterna para apreciar la vida que tienes ahora. No necesitas la idea de un Padre Celestial para encontrar amor y conexión. Todo esto ya está disponible cuando dejas de buscar en el cielo y comienzas a mirar directamente lo que está frente a ti. Tal vez somos extraordinarios, no porque fuimos creados por un Dios extraordinario, sino porque tenemos la capacidad de cuestionar nuestra propia existencia, de observar nuestro propio sufrimiento, de transformar nuestra propia conciencia. Tal vez la verdadera divinidad no está en algún creador externo, sino en esta capacidad de despertar, de ver, de amar sin motivo. Y tal vez el primer paso hacia esto es tener la honestidad de admitir que la idea de un Dios creador no explica lo que realmente somos. Es solo una historia que nos hemos contado para evitar el abismo del no saber. Pero cuando tienes el coraje de mirar ese abismo directamente, descubres que no es un abismo en absoluto, es simplemente la vida tal como es, sin las interpretaciones que la distorsionan. Y eso, sugiere Krishnamurti, es suficiente.